Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a toda la gente que nos sigue en estas comunidades digitales, YouTube, Facebook. Activen la campanita, suscríbanse al canal si están en YouTube. Cuéntele a la gente que le gusta el periodismo político independiente, balanceado, como el que aspiramos a hacer aquí en La Silla Vacía. Hoy hablamos de cómo quedaron las entrañas del Congreso, las presidencias de las comisiones, los lugares donde nacen los proyectos de ley y donde se puede definir la agenda legislativa del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Estamos desde la redacción. Ever Mejía es el nuevo y flamante reportero del Congreso de la República. Sí, nuevo periodista de la silla en el Congreso, mejor. Sí, él no está en la silla en el Congreso, no, trabaja en la silla. Estamos en procesos como de regionalización, descentralización y por eso te viniste de Barranquilla Sí, a Bogotá. sí, para traer bueno, conocimiento regional a Bogotá. Muy bien, Ever, ¿cómo te ha ido en estos primeros días? No, bien, bien, paseándome por los pasillos del Congreso, entrando a oficinas, Dale. hablando con... No, chévere, ¿Ya chévere. sabes dónde queda el baño? Sí, 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 sí. Entonces, tenemos un inicio de gobierno atípico en su relación con el Congreso. Ya habíamos hablado como de la gran distancia que hay. De la Espriella ya no se ha tomado, no sé, fotos con cuántos congresistas se ha tomado fotos. Bueno, yo diría que ya como unos 8 o 10 va por ahí, porque sí ¿Sí hay hay? foticos, sí, sí. ¿Con quién? Bueno, Briseño antes de Con campaña. Briceño en campaña, con Marco Daniel Pineda del Partido Conservador, Sí. bueno, en campaña con los suyos de Salvación Nacional, que son 4. Entonces pero bueno, ahí se nos empiezan a acabar Ahí se empiezan a acabar una relación distante, un gobierno que se propone como un gobierno que no tiene, a diferencia del gobierno saliente de Gustavo Petro, no tiene como ese ímpetu reformista, ¿no? No quiere grandes proyectos de ley, grandes reformas, sino una mirada como más pragmática de resolver problemas. Sí, de hecho, el ministro Lara ha dicho que no busca hacer como grandes reformas. Hay incluso voces aún más radicales dentro del gobierno, como el asesor jurídico, que dice que no necesitan al Congreso. Entonces está como, sí, ese reformismo de Petro no lo vemos en el gobierno de Abelardo. Así empieza. Así empieza. Aquí tú mencionas a Rodrigo Lara, ministro del Interior, 2 veces senador de Cambio Radical, presidente de ese partido, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y uno de los fundadores del nuevo movimiento político de la Espriella, llamado Defensores de la Patria. Este es un gobierno que va a ejecutar y aplicar la ley. El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este gobierno es escueta. Aquí no nos creemos grandes reformadores. Aquí queremos básicamente aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción, limpiar esas malas prácticas de repartijas con el Congreso, porque eso es lo que le prometió el Tigre y su vicepresidente al país en esa elección tan importante y es la gran expectativa que tienen los colombianos. Tigre. Sí, igual pese a eso, hay proyectos que tienen que pasar por el Congreso sí o sí. El presupuesto, por ejemplo, nada más y nada menos, está una reforma tributaria que todavía no lo han dicho, no recuerdo si lo han dicho, pero que está en el ambiente que se va a presentar. Y bueno, todo este tema de judicial y de reforzar la seguridad también tendría que pasar por varias de las comisiones, o por lo menos por una de las comisiones y después por plenaria en el Senado. Entonces, de hecho, El Plan para Nacional de Desarrollo, el, de ver. el plan. Pues que es una vaina muy colombiana, que es como un paquete legislativo enorme donde el gobierno proyecta todo lo que va a necesitar para implementar su plan de gobierno. Claro, no, de acuerdo, esos proyectos súper importantes y cosas que pueden ser incluso más banales como posicionarse en una guarnición militar, lo cual ya se tuvo que, digamos, ese proyecto no se terminó presentando y ahora está en debate que se posesione en Cali, digamos, no en una guarnición. Claro, lo va a definir, pues lo de eso era como un papayazo para Petro, que lo habría podido aprovechar si no estuviera como con sus otros escándalos, pero pues era Petro el que podía decidir si se podía o no se podía lo de la guarnición militar, más allá de lo que dijera el Congreso, Sí. donde ya había tenido pues esa derrota legislativa que pues fue, sin haberse posesionado, ya tuvo su primera derrota, ¿no? Ya la comentamos y fue como lo que pasó en la elección de la presidencia del Senado. Exacto, que donde el gobierno apoyó a Alfredo de Luque, amigo del presidente, cercano a su estratega Carlos Suárez, y terminó ganando el uribismo con Honorio Enríquez y el apoyo del pacto histórico. Claro, a De Luque
le metieron al papá preso como a los 4 días, ¿no? Habría sido una vaina difícil de manejar si hubiera ganado el senador de La Guajira. Sí, por otro lado, la semana de Duque dura. Dura, sí. Entonces, una mirada general. El Senado, en términos de las fuerzas de gobierno, oposición e independientes, entonces ahí tenemos Y oposición independiente es 41. Ahí hay unos que falta como por declararse, o ya todo el mundo se declaró. no, todavía no hay declaración. Muchos partidos, de hecho, hay muchos que estamos metiendo de gobierno que no se han declarado oficialmente de gobierno. Es más como en base a reportería, posiciones que han tomado hasta ahora. Digamos que tienen seguros de gobierno 62 en Senado. La Claro, última. que ya sabemos que no son esos 62 porque no lograron tener eso para elegir a De Luque, ¿no? Exactamente. Porque el Centro Democrático puso su propio candidato. Entonces, pero en el papel tiene mayorías, son unas mayorías pues amplias en el papel, pero Sí. mucho más frágiles en la realidad. En cámara, sí, una cosa similar, ¿no? Sí, una cosa similar. Ahí en esa todavía no se había actualizado las curules de paz que se le sumaron a Abelardo en los últimos días. Entonces, bueno, ahí le dan como un espacio, pero aún así siguen siendo frágiles porque ya lo vimos en las elecciones de presidente del Senado y porque no ha tenido como un muy buen diálogo con los partidos, digamos, más grandes del Congreso. Hagamos un pequeño paréntesis para las curules de paz. Publicaste otra nota alrededor de eso y es que son 16 curules de paz. Esto fue todo un lío en la aprobación durante el fast track. Hubo un debate muy largo acerca de si se habían aprobado o no. Inicialmente, estas curules de paz son 16 curules, ¿sí? En unas circunscripciones rurales especiales repartidas en todo el país, como en las zonas que definió el acuerdo de paz, para que tuvieran esas personas víctimas del conflicto una representación especial en la Cámara, ¿no? Eh, y ahora 11 de los 16 se declararon de gobierno de la Espriella, que es bastante crítico del acuerdo de paz. Sí, promete, en campaña prometió acabar la JEP, que ha ido reculando un poco. Y digamos, lo que vimos en esa historia, que ya venía como una reportería antigua de la CIA, fue que, estos representantes vienen de casas políticas tradicionales. Entonces, en teoría, no se permite que casas políticas tradicionales o de partidos tradicionales ocupen estos espacios, pero en la práctica encuentran como la estrategia, además que muchos son víctimas, entonces quedan en esos espacios, pero con toda la maquinaria tradicional, presión de contratistas. No, había un caso que declararon, o sea, como las curules de paz solamente se pueden votar en las áreas rurales no urbanas, Ajá. que como sustrajeron como un área para darle más votos a la ruralidad y se la quitaron a una ciudad. Sí, exacto, a un pueblo, y eso lo aprobó el consejo de ese municipio, ahora no recuerdo, pero además el secretario de planeación de la época era hermano de la representante apellido López, o sea, Claro, no, todas las buenas ideas son susceptibles de ser hackeadas por los políticos tradicionales. Em, entonces, tenemos estas mayorías frágiles, tenemos un gobierno sin una agenda legislativa pues muy clara, evidentemente, no han dicho cuál es, sabemos que necesitan ciertas cosas y tenemos una relación ambivalente con el partido de gobierno más grande que es el Centro Democrático. Aquí les dejo a Rafael Nieto Loaiza, que es un senador del uribismo, que ha sido vocal como en esta posición de rivalidad frente a lo que es el gobierno de Abelardo de la Espriella. Propósito de fondo de ese abelardismo es que la derecha quede consolidada en su propuesta de nuevo partido, que sería Defensores de la Patria, y el liderazgo en cabeza de la SPRIEI. Y para que eso sea posible, es indispensable destruir al presidente Uribe, al uribismo y al centro democrático. Ese es el aliado del partido de gobierno. ese es el aliado, entonces eso muestra la fragilidad. Si está en ese tono y pues ya se vio en la elección de Honorio Enrique como presidente del Senado, pues digamos, cualquier iniciativa que el Centro Democrático no le guste del gobierno y que quiera, y que quiera hundir, digamos, pues ya corre mucho riesgo porque son la bancada más grande de gobierno, entonces tienen un poder importante.
Lo que pasó esta semana, entonces, fue que el Congreso en sus comisiones, son 14 comisiones, 7 en Senado, 7 en Cámara, comisiones hermanas, ¿no? Primera de Cámara, primera de Senado, eligió a sus integrantes y a los presidentes de cada comisión. Em, en la nota poníamos el caso como de la Comisión Séptima de Senado durante este gobierno, como para ilustrar cómo una sola comisión puede ser definitiva a la hora de tumbar o darle vida a un proyecto. Claro, y ahí, por ejemplo, recordemos ese caso en el gobierno Petro cuando hundieron la reforma a la salud, no recuerdo cuántos, pero eran como 7 senadores que se volvieron como, o sea, de aquí no pasa, entonces no iba como a una discusión mayor porque en esa comisión tenía amplias mayorías la oposición, entonces como son muy importantes porque básicamente si no la controlas, no se da el debate en plenaria, ¿no? Entonces, el trámite legislativo, para la gente que le interese esto, es los proyectos de ley nacen en las comisiones, se debaten inicialmente en esas comisiones y se tienen que aprobar. Luego pasan a una votación en las plenarias de cada una de las cámaras. Entonces, digamos, una ley ordinaria empieza en la comisión primera de Cámara, sale a la plenaria de Cámara, si se aprueba, sube a la comisión primera de Senado. Si sale aprobada de ahí con modificaciones, etcétera, baja a la plenaria de Senado y ahí cumple su ciclo legislativo, a no ser de que se haya modificado el proyecto de ley que aprobó plenaria de Cámara con el de plenaria de Senado, y entonces ahí hay una Uno, conciliación. conciliación, exacto. Listo. Por eso, entonces, todas estas caras que les vamos a mostrar son importantes, solamente como para... Sí, sí, sí. y entonces aquí sabemos más o menos dónde están o empiezan a estar los cuellos de botellas de las representaciones en el Congreso. Cuéntame, no sé, cuéntame lo que quieras contarme. Bueno, sí que para ir como a las caras, hay que decir algo que ya parece positivo y que es positivo, de hecho, de que Salvación Nacional, el partido que apoyó a Abelardo Lespriella, tiene dos senadores de presidentes en dos comisiones. La primera, que es importante porque es de las constitucionales, y la tercera porque se encarga de temas económicos. Eso pese a que Enrique Gómez de Salvación Nacional y Sara Castellanos también de Salvación Nacional. sí, esa es de las, digamos, buenas noticias que tiene el gobierno, básicamente, porque, vamos, al tener ellos ese apoyo demuestran que se respetaron unos acuerdos, y son como sus hombres, sus congresistas de confianza cuando solo tienes cuatro. De cuatro, dos son presidentes de comisión. ¿Un presidente qué hace? ¿Cuál es el poder de un presidente? Pues el presidente maneja como los ritmos de la comisión. Entonces es el que decide qué proyecto le da prioridad, qué proyecto deja como relegado. También es el que, digamos, es como la cara visible frente a otras, como el coordinador frente a otras comisiones, frente a la plenaria. em, Tiene mucho juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si tú citas un proyecto cuando sabes que no hay quórum, claro, eh, exacto. y entonces se te hunde. El presidente, pues, de alguna forma está haciendo su trabajo de citar a su comisión, pero sabe que lo está haciendo porque ya hay toda una cosa cuadrada de que no haya quórum y entonces ese proyecto se puede hundir. Pasó con Fincho Cepeda en la presidencia del Senado, que hubo una votación polémica porque cerró la votación cuando ya justo tenían como los votos para hundir un proyecto del gobierno, entonces hubo polémica porque Crédito seguro. claro, es que una senadora que se quedó en, no sé, El baño. en el bar. Ah, no, no, era Marta Peralta que no había ido y después se inventaron que estaba en la peluquería, pero que no estaba en la peluquería, en fin. Pero de acuerdo, este es como el poder. Y entonces con Enrique, como tú resaltas que ellos tengan dos presidencias de comisión como algo significativo. Yo lo que diría, como así, pero si ganó la mayoría de los votos para llegar a la presidencia, ¿qué es significativo de tener 2 de 7? No, no, digamos que, a ver, recordemos que en Colombia hay una elección de Congreso y una elección presidencial, con lo cual la elección a Congreso tiene otras lógicas y, digamos, es como independientemente de la elección presidencial. ¿Qué pasó? Abelardo intentó en campaña impulsar a Salvación Nacional y digamos que superó las expectativas porque pasó el umbral y eligió 4 senadores. Sin embargo, es mucho menor a los 17 que tiene, por ejemplo, el Centro Democrático, o los más de 10 que tienen los liberales, los conservadores. Entonces sí es como, digamos, sí fue llamativo como ver esos dos nombres porque solo tienen cuatro senadores. Normalmente eso no pasa. ¿Cómo se logró esto? Hicieron una alianza con Cambio Radical, con la U y con el MIRA, en el cual hacen como si fueran una sola bancada Sí. para posicionarse bien en esas discusiones. Y lo que ¿Cómo se llama? se llama CRUZMI. Cruz. CRUZMI, CR de Cambio Radical, U de la U, y S de Salvación Nacional y MI de Mira.
Ajá. Entonces ese revoltillo logró esto. Ojo, esto el presidente, para él era importante tener, como dar ese impacto mediático o mostrar esa fuerza, pero ya los otros años, Salvación Nacional no tiene ninguna presidencia. Vuelvo a esta de los presidentes, entonces tengo a Enrique Gómez, que fue como la cabeza de lista de Salvación Nacional, el nieto de Laureano Gómez, sobrino de Álvaro Gómez, y el heredero de ese partido que era una disidencia del Partido Conservador, Salvación Nacional, de Álvaro Gómez, que revive ahora con sus nietos. El otro, el hermano de Enrique Gómez es Miguel Gómez Martínez, que es el ministro de Hacienda, y Sara Castellanos, que es de la misión, a ver, sus papás son los pastores cristianos de la Misión Carismática Internacional, un grupo que había militado en Cambio Radical y que se metió a Salvación Nacional. También había militado Partido en Liberal, Partido Liberal. sí, Partido ¿No? Liberal. La mamá había sido senadora de Cambio Radical. Sí. Ella fue Fue concejal del Partido Liberal aquí en Bogotá Ella fue candidata en el 2022 y creo que se quemó y se por el quemó. Partido Liberal. Y ahora llega con Salvación a esta que es una comisión clave. La comisión tercera y la cuarta, entonces, la comisión primera de Asuntos Constitucionales y Leyes Estatutarias. La segunda es de temas de como militares, Relaciones internacionales e inteligencia. inteligencia, los ascensos, esa es clave la segunda. Y la tercera y la cuarta, la tercera es la de las tributarias, Y la cuarta, la del la presupuesto. del presupuesto. Ahí, a ver, esos son los congresistas que tienen un mayor poder de negociación frente al gobierno en términos de mermelada, ¿no? Y de presupuesto. Es ahí donde se establecen las partidas y entonces Sara Castellanos le da un manejo. Vamos a ver ella qué Vamos, tanto claro. sabe cómo utilizar. Claro, porque, a ver, ahí están las cabezas, los presidentes sí lograron unas ocupaciones importantes, pero, por ejemplo, si en la comisión primera, por más Enrique Gómez que esté, si el Centro Democrático le dice que no a un proyecto, más la oposición del pacto, son suficientes para hundir cualquier proyecto del Claro, gobierno. pero entonces yo creo que hablar ¿qué petrocharismo? No, de petrouribismo, es que también hay petrocharismo, La red de embarradía ahí. Sí. ¿había? Sí. Ah, bueno, hablar de petrouribismo. En la elección de la presidencia del Senado, evidentemente hubo una alianza, ¿no? Una celebración conjunta, ¿no? Que Rafael Nieto casi se encuentra abrazado a Aida Bella Sí. de la Unión Patriótica, pero esa es una elección donde normalmente partidos disímiles pueden converger, ¿no? Claro. Ya una alianza para tumbar o para frenar un proyecto de la Espriella entre el uribismo y el petrismo en una comisión llevaría a otro nivel. Ahí ya empezaría yo a creer que sí existe algo como Claro, pero a ver, también depende de cada caso, porque por ejemplo, si el Centro Democrático está en contra de un proyecto de transfugismo, sí. entonces, digamos, y no le El interesa. uribismo que es como que permiten a los políticos cambiarse de partido sin tener que renunciar un año antes a su Y sin posición. perder como credencial ni nada. Entonces, como si el Centro Democrático está como en contra de eso porque va a fortalecer a los defensores de la patria, Salvación Nacional, y el pacto histórico también está en contra de eso porque pues ya no son gobierno, pues los dos coinciden en un interés y votan negativamente, pero no porque haya como un acuerdo. Entonces, como que toca mirar cada proyecto que se unen o que no para ver. Evidentemente en el de Senado fue una alianza, o sea, ahí, sí, o sea, decir, es decir, el Centro Democrático le compite al gobierno sabiendo que solo puede ganar si el pacto histórico se le suma. Entonces, digamos que más allá de si hablaron o no A ver, hablaron, y sí hablaron, y sí hablaron, sabemos que hablaron. sí hubo conversación. No, hubo conversaciones entre, pues, a través de intermediarios Uribe Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, la bancada del Pacto y la bancada del Centro Democrático. Eso pasó. Sí, sí, además, pues lo que entiendo es que fue clave el gobierno hablando con algunos congresistas de los partidos que no son el pacto, sino que le habían cantado su apoyo a De la Espriella, ¿no? Pero bueno, esa fue una discusión ya. Toda la gabela que da el voto secreto, que no es el caso en las comisiones de necesariamente en las elecciones de comisión, ¿no? Ahí tú tienes que votar nominal y se sabe tu voto. Bueno, listo. Entonces, Salvación Nacional, vuelvo a la gráfica de presidentes, tiene primera y tercera. Liliana Benavides del Conservador es
Sí, fue de las aliadas del gobierno Petro. Yo creo que a partir de que se acabe el gobierno Petro y se posiciona Abelardo, ya hay que ir como mirándolos a todos con otra lógica distinta ya, porque, digamos, estos se van Lo adaptando. vamos a ver en el caso de Apecuelo. Lo vamos a ver en el caso de Apecuello, pero en general, para decir como sus antecedentes, fue una de las senadoras aliadas del gobierno Petro dentro del Partido Conservador. Listo. Andrés Forero en la séptima, que es una comisión clave para todas las reformas de salud, seguridad social, pensiones, trabajo. Ujú. Él tuvo un rol importante en Cámara la legislatura pasada. Carlos Guevara del Mira son unos congresistas muy pilos. Sí, esa se encarga de servicios públicos y educación, esa comisión. Y Juan Espinal del Centro Democrático. Él tiene una característica, ¿no? Sí, que del grupo de Paola Holguín, que es ministra de Cultura del gobierno de la Espriella, que es ministra Sectora del huilismo. de sí, no está ahí, Vale, no lo pongamos así de cierto, pero no está. disidente. Pero, Peor. pero, Disidente político. bueno, disidente política, sí, pero digamos que sí, como que no está allí por ser cercana al Centro Democrático hoy, sino al revés, por prácticamente que no haber apoyado a Paloma Valencia durante la campaña ¿no? O sea, es como uno de los uribistas abelardistas. La ministra sí, designada sí, no sabemos si, cómo se va a comportar el senador Espinal. Ok. Bueno, muy bien. Cámara, echemos una mirada a cámara. Entonces, ahí abajo, ¿qué está pasando? La cámara baja, no menos importante. eh, Siempre dicen que los senadores, de manera cruda, yo he escuchado a ministros de Hacienda decir que es más fácil mover a un representante que mover a un senador, ¿no? Son más representantes. Entonces, Uzcategui, que es un uribista en la primera, Ape Cuello. Ape Cuello. Que, Ape Cuello tenía el Ministerio del Deporte con Petro y logró ganar la Comisión Tercera, que es una comisión súper poderosa. claro, que eso lo que muestra es que el Congreso tiene sus propias lógicas, ¿no? Que, digamos, no por haber peleado con Abelardo como peleó, significa que ahí no van a poner a un contradictor de Abelardo. O sea, esto como que empieza una nueva relación y vamos a ver qué rol juega Ape Cuello y muy pronto porque se viene el presupuesto, así que Ahí está Ape jurando. Te voy a poner lo que dice Abelardo de las Priellas sobre Ape Cuello. Esto es de campaña, sí, ¿cierto? eso es de campaña. Ahí va. ¿Qué me dicen de otros congresistas conservadores como Ape Cuello, que ha jugado con el gobierno Petro desde las sombras a cambio de cupos indicativos y prebendas? Miren, hoy sale el señor Cuello indignado con un comunicado con mis palabras. Él sabe que es cierto lo que digo. ¿Qué tal el close-up? Entonces, esa es una comisión clave y ya hay ahí una relación, pero creo que Ape, a mí me encanta. Desde que tú hiciste esa nota sobre los congresistas que se ponían el apodo en el nombre para que se les saliera en el tarjetón, Sí, Ape no se llama, ahora sí se llama Ape, sí, pero Ape es es Alfredo. Alfredo, creo que se puso Ape de segundo nombre. Alfredo Ape No Juez. estoy seguro, pero a ver, recordemos también que es un político tradicional con años manejando la alcaldía de Valledupar, que ha sido aliado del clan Génico, después opositor, han tenido como unas relaciones. Le fue bien en términos de burocracia con el gobierno de Duque, pero también le fue bien en el gobierno de Petro con el Ministerio de Deportes, porque le dieron como para hacer obras al Ministerio de Deportes en municipios donde él tenía alcaldes importantes y esos alcaldes bueno, los procesos de contratación nosotros los revisamos y fueron bastante poco transparentes, por decir. Por decirlo eso. Eh, Creo que este es como de los puntos donde veremos qué tanto, porque yo creo que de la Espriella sí llega como con una intención y con una independencia muy grande frente al Congreso, ¿no? No subió a ningún partido tradicional a su candidatura, sí tiene casas políticas, a los Char, a la Casa Fico, a la Casa Gómez, a los conservadores de Córdoba, a Barguilia, Marcos Daniel tiene. Marcos Daniel Pineda, que es el primo de la esposa. Sí. Entonces, sí, obviamente no está desprovisto de políticos, pero sí tiene una independencia mucho más grande, ¿no? Sí, que además ha sido curioso, Daniel, que su gabinete, si bien ha nombrado alfiles de políticos,
no están pensados en términos de la gobernabilidad del Congreso, sino a otras lógicas pues distintas que estamos todavía como entendiendo. Claro, porque tiene, digamos, dos ministros de los Char, Mauricio Gómez Amín y Elsa Noguera. Elsa Noguera. Pero siendo una casa política importante en el Congreso que tiene 5 votos entre las dos cámaras. Sí, tiene 3 representantes y 2 senadores. Pues ya, Fico tiene 3 ministras, o sea, tres Tiene dos- ministras creemos, la hermana, la de trabajo, sí. la nueva de trabajo, la ministra López. Paola, Paola Holguín es muy cercana a Federico Gutiérrez y llega como disidente del uribismo. sí. O sea, Paola Holguín trabaja con Fico y los Paolos y creemos han sido como parte de este ecosistema de movimientos ciudadanos. Ahí yo la puse en casa Fico a Paola Holguín. Ok, listo. Sí, entonces, pero digamos que no, como que la cantidad de cosas que le han dado no es como en términos de gobernabilidad. Recordemos el caso del Ministerio del Deporte con Petro. Petro le dio todo eso al Ministerio del Deporte a toda la Cámara de Conservadores, que eran Sí. un montón. En cambio, el Ministerio del Deporte ahora está en manos de la hermana de Fico, que solo tiene 2 representantes, con lo cual ahí hay como unas lógicas distintas que vamos a ver cómo le termina yendo. Claro, aquí muchos han intentado, todos han fracasado, pero este es un nuevo intento que vale la pena como tomarse en serio. Rodrigo Lara dice, bueno, si son cupos indicativos van a ser por encima de la mesa, ¿no? Una relación transparente con el Congreso, evidentemente los necesita, pues para aprobarle el presupuesto, la tributaria, el plan de desarrollo, el plan de desarrollo, y pues todo lo demás Me pidió que Barranquilla sea una capital, entonces pues eso también pasa por el Congreso, ¿no? la eliminación de la JEP. La eliminación de la JEP, que creo que el ministro de Justicia le bajó un poco el ímpetu a esa propuesta de campaña. Bueno, ¿qué más? Otras conclusiones de las presidencias de Senado y Cámara. Tengo por acá, los liberales y los conservadores son importantes, Son ¿no? importantes. 6 de las 14 presidencias son para liberales y conservadores. Así es. Bueno, sobre el Partido Conservador, a ver, en Senado tienen una que es Liliana Benavides, que ya la mencionamos. En Cámara está Ape Cuello, que ya lo mencionamos. Y bueno, ahí pusieron el representante de Cundinamarca, apellido Salazar, que le ganó un pulso digamos, como al Partido Conservador en el cual él milita, porque había una competencia entre este señor José Luis Duarte y Salazar. ¿Y qué hizo Salazar? El partido no me apoya porque la gente de Cepeda me excluye, yo busco los votos por fuera de mi partido. Y entonces él se iba a ir hoy a voto limpio y como tenía la mayoría, el Partido Conservador reculó un poco y decidió no competirle a Salazar. ¿Qué terminó pasando? El que era el rival de Salazar lo postuló y Salazar ganó. Bueno, muy bien, muy bien. Estás empezando, pero va bien. Algo de patinaje, pero salió. Ever, hablemos un poquito de la comisión de acusaciones, que es una comisión que no está dentro de las comisiones, pues, de estas 7 o 14, si se miran las dos cámaras, que existe solamente en la Cámara de Representantes, que es la Cámara designada por la Constitución para investigar al presidente, no para juzgarlo. La Cámara de Acusación después tiene que hacer una acusación y eso, y en el juzgamiento final también participa el Senado, pero es aquí donde como se engendran lo que los gringos llaman los impeachments, que es un juicio político al presidente. Claro, bueno, Daniel, digamos, la comisión de acusaciones es clave porque pues investiga a los presidentes. Hablamos ayer que antes le decían la comisión de absoluciones porque nunca había juzgado a nadie, pero particularmente en el gobierno Petro tuvo como mucho trabajo y ahora hay como expectativa de qué pueda pasar con De la Espriella, que además está como desde su entorno pidiendo judicializar a Petro. Entonces como que ha habido mucha especulación al respecto. Digamos que ahí hay 17 personas integrantes, 5 son del pacto. Entonces, digamos que como ahí hay un buen número para empezar como a proteger al presidente saliente Petro, Sí, porque con 9, o sea, 4 más, ya no, ninguna investigación avanzaría. Entonces, también hemos visto como mensajes de institucionalidad del Centro Democrático con el pacto histórico, buenas relaciones entre. institucionalidad, ¿tú quieres decir impunidad? No, no. No, va a ver, pero esta es una discusión interesante. Es toda la idea de aquí como que los colombianos sacamos pecho porque no somos como Perú, que tiene 2 presidentes al año porque se les tumba el Congreso, ¿no? Sí. Pues esa institucionalidad quiere decir como un respeto a
las investiduras republicanas, especialmente la de la presidencia, es como perdonarle los pecados a los presidentes a través de un sistema de juzgamiento que garantiza su impunidad. Claro, entonces hay que ver cuando se presenten esas investigaciones qué tanto avanzan. Hoy el pacto histórico tiene cinco representantes ahí, el Centro Democrático tiene 3. Supongamos que ahí son 8, con uno más, que hay otros exaliados del gobierno Petro que también podrían como proteger, entre comillas, El presidente. al presidente. Ahora, los del Centro Democrático no han, digamos, esto es como, no han dicho explícitamente qué van a hacer, hay que revisar como qué procesos llevan, entonces como que ahí, o sea, hay que Ha habido ir haciendo. gestas de Uribe, ¿no? Por ejemplo, el tema del traslado de su lugar de detención a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Uribe, condenado por homicidio y paramilitarismo en segunda instancia. Lo agradeció públicamente el expresidente Uribe, Sí, ¿no? Ese gesto. No sé si eso nos sirve como para interpretar que ahí hay como, al menos, Uribe y Petro se sentaron juntos al principio de este gobierno. Eso nunca terminó en nada, pero es una relación distinta entre opositores a la que plantea De la Espriella, que lo quiere ver en la cárcel. sí, de acuerdo. Y pues como dato curioso, Uribe se reunió con Petro, todavía no se ha reunido con De la Espriella, ¿no? Como por mencionarlo. Pero sí, Daniel, esto como todavía está como muy prematuro para mí hablar como de qué va a pasar, porque digamos, digamos, las denuncias que hay en la Comisión de Acusaciones es por participación en política. Entonces hay que ver que si se destapan más escándalos de corrupción que vinculen al presidente o que se destapen. Ahora con todo esto que está pasando de Julián Guerrero, si hay algo que lo impacta y pues terminará ahí en esa comisión. Entonces, para cerrar, volvemos como con la idea, yo me quedo con la idea de que tiene mayorías, que son mayorías frágiles, que no tiene el manejo de los tiempos dentro de las comisiones del Congreso, pero tampoco tiene una gran ambición reformista. Creo que hoy un político me decía, ellos están y van a empezar a trabajar al fiado en el Congreso, Que ¿no? significa, Que significa que al principio no, bueno, le van a votar pues las cosas básicas para cobrar después. sí. Eh, pero pues de la Espriella va a intentar hacer una cosa nueva. Vamos a ver qué es lo que significa esto en este proyecto embrionario de una nueva derecha abelardista que empieza a nacer en Colombia. Tiempos emocionales para ser periodista político, Ever. Muchas gracias por pasar por acá. No, gracias, un gusto y bueno, aquí seguiremos informando. Gracias a ustedes. Nos vemos esta semana con más contenido. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Chao. En el Congreso, el presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.